Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno a analizar una ley que es, de verdad, fundamental en la era digital de Argentina. Hablamos de la Ley 25.326, la de protección de los datos personales. Esta ley, en esencia, es la principal herramienta que tenemos para proteger nuestra información privada. Así que, vamos a ver cómo funciona. A ver, parémonos a pensar un segundo. Cada vez que hacemos una compra online, que usamos las redes sociales, que rellenamos un simple formulario, estamos entregando pequeños trocitos de nuestra identidad. La gran pregunta es, ¿quién controla toda esa información? ¿Y qué hacen con ella? Pues bueno, esta ley no solo da la respuesta, sino que, y esto es lo más importante, nos devuelve el control. Para que quede todo claro, hemos preparado una especie de hoja de ruta. Empezaremos por lo más básico. ¿Qué es exactamente un dato personal? Luego veremos qué obligaciones tienen las empresas. Exploraremos los derechos que nos da la ley, cómo se castiga a quien no la cumple y, para terminar, veremos qué pasa cuando nuestros datos viajan fuera del país. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por el principio, como tiene que ser. Porque para poder proteger algo, lo primero es saber qué es. Y es que entender bien estas definiciones es crucial, porque de ahí nace todo. Es la base para saber qué derechos tenemos sobre nuestra propia información. Según la ley, un dato personal es, pues, prácticamente cualquier información que pueda identificar a una persona. Y ojo, porque el concepto es súper amplio. Va desde lo más obvio, como un nombre o un DNI, hasta un historial de compras o nuestros gustos. La clave es, si esa información se puede relacionar con alguien, ¡boom!, es un dato personal. Y ahora atención, porque la ley crea una categoría especial, una con una protección extra. Los datos sensibles. Como se ve, estamos hablando de la información más íntima que uno puede tener. Son datos que, si se usan mal, podrían llevar a situaciones de discriminación. Por eso la ley, digamos que les pone un candado de máxima seguridad. La diferencia aquí es fundamental. Mientras que para los datos personales, digamos, normales, se necesita un consentimiento, para los datos sensibles las reglas son muchísimo más estrictas. Se necesita un consentimiento explícito, o sea, que no deje lugar a dudas, y solo se pueden recoger por motivos de interés general muy concretos. Es la protección más alta para la información más privada. Vale, ya sabemos qué es lo que se protege. La pregunta ahora es, ¿cómo se protege? Pues bien, la ley establece una serie de principios básicos, que cualquier empresa, cualquier organización que maneje datos tiene que cumplir a rajatabla. El primer principio es el de la calidad. ¿Esto qué significa? Pues que no se puede ir por ahí recogiendo cualquier dato sobre la gente, solo aquellos que sean estrictamente necesarios para el propósito que se nos informó. Y, quizá lo más importante, los datos no son para siempre. Una vez que ya no hacen falta para ese fin, tienen que ser eliminados. Se acabó eso de acumular información por si acaso. Y aquí llegamos a la piedra angular de todo este sistema, el consentimiento. Nadie, absolutamente nadie, puede usar nuestros datos personales sin nuestro permiso. Pero no vale un permiso cualquiera. Tiene que ser libre, o sea, sin presiones. Expreso, es decir, claro y directo. E informado, que sepamos exactamente para qué se van a usar nuestros datos antes de dar el sí. Es, por así decirlo, nuestro vale digital. Pero bueno, como en todo, siempre hay excepciones. La ley aquí es bastante pragmática. No hace falta pedir consentimiento si los datos vienen de una fuente pública, como una guía telefónica, si el Estado los necesita para cumplir con sus funciones, o si son imprescindibles para ejecutar un contrato que hemos firmado, como puede ser un préstamo. Son situaciones lógicas, donde el flujo de información es necesario para que las cosas funcionen. Y por último, pero no menos importante, la seguridad y la confidencialidad. Quien tiene datos de otras personas tiene una doble obligación. Por un lado, protegerlos con medidas técnicas para evitar hackeos o pérdidas. Y por otro, las personas que manejan esa información están obligadas por ley a guardar secreto profesional, incluso después de haber dejado su trabajo. Pasamos ahora a la parte que seguramente más nos interesa como ciudadanos, porque la ley no solo pone obligaciones a las empresas, sino que nos da herramientas directas para ejercer el control sobre nuestra información. Podríamos decir que son como los superpoderes de la privacidad. Es así de sencillo: acceso, rectificación y supresión. Estos son los tres derechos clave, a menudo conocidos como derechos ARS. Permiten saber qué información tienen sobre nosotros, asegurarse de que sea correcta y, si hace falta, pedir que la borren. El derecho de acceso es como encender una luz en una habitación oscura. Permite preguntarle a cualquier empresa, oye, ¿qué datos tienes sobre mí? Y están obligados por ley a responder en un plazo de 10 días. Este derecho se puede ejercer de forma gratuita cada 6 meses, lo que es fundamental para que haya transparencia. Y claro, si al usar ese derecho de acceso se detecta algo que no está bien, que es incorrecto o que ya no es relevante, se puede actuar. Se tiene el derecho a exigir que lo corrijan o lo borren, y la ley les da un plazo muy corto para hacerlo, solo 5 días hábiles. Es una herramienta muy potente para mantener nuestra biografía digital actualizada y fiel a la realidad. Porque, vamos a ver, una ley sin consecuencias por no cumplirla es al final solo una sugerencia. Así que ahora toca ver qué pasa cuando una organización se salta estas reglas. Aquí es donde la ley, como se suele decir, enseña los dientes. Como se puede ver, las consecuencias no son ninguna broma. Por un lado están las sanciones administrativas, que van desde multas económicas importantes hasta la suspensión o incluso la clausura de la base de datos. Pero es que además la ley va más allá y modifica el Código Penal. Acceder a datos de forma ilegal o falsearlos a propósito ya no es solo una falta administrativa, es un delito que puede llevar a penas de cárcel. Vivimos en un mundo globalizado, y nuestros datos, claro, no se quedan quietos. Viajan de un país a otro constantemente. La pregunta es, ¿cómo protege la ley nuestra información cuando sale de Argentina? Venga, vamos a ver la última pieza de este puzzle. La regla general es muy clara. Está prohibido enviar datos personales a países que no garanticen un nivel de protección parecido al de Argentina. Es una manera de crear una especie de burbuja de seguridad para nuestra información.
Evidentemente, hay excepciones lógicas, como la colaboración entre jueces, las emergencias médicas o las transferencias bancarias, cosas que son necesarias para que el mundo moderno siga funcionando. Así que, resumiendo, esta ley es mucho más que un simple conjunto de reglas técnicas. Es toda una declaración de principios. Su objetivo final es devolverle a cada persona el poder sobre su propia narrativa digital. Se trata de asegurar que la historia que cuentan nuestros datos sea precisa, sea justa y sobre todo que sea una historia autorizada por su protagonista. Y con esto llegamos al final. La información es poder, y conocer esta ley es, precisamente, tener la información para proteger nuestros datos. Quizá la próxima vez que aparezca el botón de acepto, nos lo pensemos un poco más. Muchas gracias por habernos acompañado.